Muy bien, chicos. Entonces, en el día de hoy, vamos a ver si aclaramos algunas dudas que hay pendientes sobre las mediciones y sus tipos. Y recordar que cuando le hablaban en la clase sobre las mediciones y sus tipos, estaban las que eran reales y las que eran experimentales. Las que eran reales eran aquellas mediciones donde teníamos unos valores predeterminados. Por ejemplo, le hablaban de una barra de hierro y que esa barra de hierro tenía, por ejemplo, una medida específica. También le hablaban de un clavo y que ese clavo tenía una medida específica. Por ejemplo, 3, 5 centímetros, vamos a ponerle 3 centímetros. Si le hablábamos de esas medidas que te la daban y te decían que eso medía tanto, pero cuando uno tomaba un instrumento de medición, que sea una regla, o usáramos un metro, o una cinta métrica, entonces cuando pasaba eso, que yo medía lo que me decían que medía eso y me daba diferente, esta sería la real. ¿Cuál sería experimental? Bueno, que yo mida esto y que esto me dé 5.2. Miren, ahí me dio 5.2, esa misma medida, este es el 1, este es el 2, ahí me dio 5.2 pulgadas. Es decir, vamos a suponer que esto fuera pulgadas. A tener, es decir, aquí me da una medida que dice que eso mide, pero cuando yo la mido me da eso. ¿Qué es una medida real? Dice que esta es la medida real y que cuando yo hago la medida, según mi percepción, me da un valor diferente. Entonces, eso es una medida real. Igual ocurre aquí, que yo mida 3 centímetros, que me den 3 centímetros como medida real, y cuando la mida, que me dé, por ejemplo, 2.9 centímetros. Es una medida experimental. Es decir, es real cuando el valor que me dan es valor que parece correcto, pero cuando yo la mido me da un valor diferente. Entonces, esas son las diferencias entre real y experimental. Entonces, ¿cuándo es una medida directa? Una medida directa es cuando, por ejemplo, voy a borrar esto, cuando hablamos de una medida directa, sería que yo, por ejemplo, yo voy a ver la medida directa de aquí. Esto es una medida directa. Que mido de aquí a aquí. Me da 35.7. Lo voy a dar en centímetros. Esa medida directa me da una medida directa. Sería directa. ¿Cuándo es directa? Cuando me da 92 centímetros. Una medida directa sería cuando yo uso un instrumento de medición y yo tengo esa medida completamente de una sola vez. ¿Cuándo sería una medida indirecta? Una medida indirecta. Bueno, cuando yo uso un instrumento de medición, como es esta regla, y lo hago de varias veces, por ejemplo, ahí me da uno, se borró arriba, uno, dos, eso me da 37, 67, me dio 67, 30 y 27 son 60, 87, 87, 87 centímetros. Yo usé una regla. Cuando yo uso un solo instrumento de medición que me mide el espacio de una sola vez, eso es directo. Cuando yo utilizo una regla, y lo hago con un instrumento que tengo que hacerlo repetida vez, esto me dio 30 más 30 más 27. Bueno, dio casi, daba 29.5. Ahí sí. Ahí me dio 89.5 centímetros.
Es decir, cuando yo tengo que hacer esto, sumar las mediciones, eso es una medida indirecta. Cuando lo puedo hacer de una sola vez, es una medida directa. Eso ustedes se lo trabajaron, los diferentes tipos de medidas. Otra medida indirecta podría ser de eso mismo. Cuando yo hago esto, aquí me da 92. Déjame ver. Voy a borrar aquí para ver cómo le da. A mí me da 92. Yo quiero saber cuántos centímetros cuadrados hay ahí. Los centímetros cuadrados que hay en esa pizarra. ¿Cuándo es una medida indirecta? Que así es más fácil de identificar. Cuando yo mido el área, el ancho, que sería o la base que es igual a 92 centímetros por la altura, que me da 61 centímetros. La altura, que va a ser igual a 61 centímetros. Cuando yo tengo que usar una fórmula para saber una medida específica, entonces eso se llama medida indirecta, que es otra forma más fácil de entender. Si yo tengo que buscar el área de eso, que va a ser igual a base por altura, que el área va a ser igual a 92 por 61 centímetros. Eso va a quedar cuadrado porque esto es centímetro y esto es centímetro. Como son 2 centímetros, lo que eso dé me da cuadrado. El área va a ser igual a 92 por 61. Vamos a ver cuántos centímetros cuadrados da eso. Tenía que calcularlo previamente, pero está bien. Bien, entonces cuando yo tengo que buscar un área así, cuando yo tengo que buscar una superficie así, yo simplemente multiplico, que tengo que buscar una fórmula para alcanzar lo que yo quiero. Entonces yo lo que hago es multiplico S por S y lo que eso me dé va a ser el área, pero en centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque intervienen 2 centímetros. Entonces se suman centímetros cuadrados. Es una medida indirecta, cuando hay que buscar una fórmula para llegar al resultado. Lo otro es las mediciones inexactas, es decir, cuando una medición es inexacta. Una medición es inexacta cuando, por ejemplo, hay defecto del instrumento. Por ejemplo, esto es una balanza. ¿Cuál es el defecto que puede tener este instrumento? En el caso de ese instrumento puede tener diferentes defectos. Los defectos pueden ser por el operador, el que vaya a hacer la medición. Un defecto puede ser que esté mal calibrada, esa balanza no está calibrada. Si ustedes observan, ese fiel, esto que se llama fiel, debiera estar en esa línea. Entonces, por defecto de calibración, esa balanza tiene un defecto, entonces hay que calibrar. Por eso todos los aparatos, por ejemplo, miren, esto es una balanza. Esto se llama este es un aparato para medir alcohol en cualquier solución. Eso tiene un botón que está aquí arriba. Eso trae un tornillo, por ejemplo. Trae ese alicatito. Y ahí arriba encima tiene un botón, un tornillo. Y yo por aquí se puede calibrar. Es decir, todos los aparatos, esa balanza, ese peso o balanza, y yo por ejemplo lo enciendo. Todos esos aparatos tienen un sistema de calibración. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo ese aparato bien calibrado, ese peso, o esta balanza, o ese termómetro, que es un termómetro con sensores digitales, un sensor de acero inoxidable, o ese aparato que es para medir el pH, cualquiera de estos aparatos, si no se calibran correctamente, si no se usan correctamente, dan un error de medición. Esos errores de medición lo podemos cometer y por eso, para yo encontrar una medida exacta, lo mejor posible exacta, por ejemplo, yo lo que hago es que mido varias veces o peso varias veces lo mismo o le tomo la temperatura varias veces a cualquier solución, y lo que hago es que saco un promedio.
un promedio, que era que ustedes, algunos me preguntaban, que no entendían que era un promedio, que cómo sacaban un promedio, que qué significa el promedio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de aquí, si yo voy a medir algo, miren, si esta mesa yo la voy a medir, y yo quiero saber cuánto me mide así, y a mí me da una cosa, y se mide 3 veces diferente, a uno le da, a mí por ejemplo, y esta medida de aquí me da 60, por ejemplo a otro viene y mide le da 60.1, y otro viene y le da 60.2, es decir, yo tengo que a la mesa, yo mido una mesa, la superficie de una mesa, a uno le da 60, vamos a poner X1 que es igual a 60, entonces a otro, a un X2, a otra persona le da 61, a otra persona le da 62. Entonces, ¿qué es el promedio en una medición? Recuerden que no es medición, no es solo medir, no es solo medir la longitud, yo puedo medir volumen, puedo pesar. El promedio se representa por la X y una rayita arriba y se dice que el promedio siempre será la suma de X1 más la suma de X2 más la suma de X3. Es decir, el promedio será igual a 60 más 61 más 62, dividido entre 1, 2 y 3, entre 3 medidas. Entonces el promedio será igual a 60 entre 3, eso me da 61. ¿Cuál es la medida promedio para buscar una medida correcta, exacta, una medida que me lleve a un valor lo más correcto posible? La suma de las medidas divide entre el número de medidas. Y así se consigue la sumatoria. Por ejemplo, si yo lo miro en un volumen, no es lo mismo que yo vea este volumen desde arriba. Si yo le enfoco la cámara desde arriba, fíjate, si yo lo miro desde arriba, eso me da 351 décima ahí, 350 más un punto, 351 me da. Pero si yo la miro así, si bajo la cámara y lo miro así, hay exactamente 350. ¿Qué significa eso? Que otro error en la medida es cómo tú mides algunas medidas. En el caso de los líquidos, no es lo mismo yo mirar desde arriba que verlo derecho o que verlo de abajo. Si lo veo desde abajo, hay menos. Si lo veo desde arriba, hay más. Si lo veo frente a la medida, hay exactamente lo que debe medir. Por eso la medida depende del que está midiendo, depende del instrumento, dependen de cierto cálculo que hay que hacer, pero sobre todo dependen de muchos errores que se pueden cometer. Si esos errores que se cometen, yo tengo una forma de corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Sacando una media, buscando un promedio, haciendo varias medidas y promediando la medida. Y ahí me va a dar cuál es la medida más cercana posible a eso. En el caso de las malas calibraciones de los equipos, todos los equipos que se usan para medir todo lo que ustedes conocen, tienen un sistema de calibración. Y ese sistema de calibración depende mucho de eso. ¿Qué otra cosa hay una cosa que son la cuantificación de los errores? ¿Cómo se cuantifican esos errores? Esta es una forma de cuantificar un error, que es a través de buscar el promedio. Otra forma de cuantificar el error, voy a borrar esto para que lo cuantifique. Se llama cuantificación de los errores. Y ahí es que yo creo que ustedes están quedados. Los errores. Es decir, los errores, hay diferentes formas en que podemos cuantificar un error. La primera cuantificación del error, el primer caso que se da, voy a ponerle un número a este, es el error relativo, el error absoluto, perdón, que se representa por la E y una A.
¿A qué es igual el error absoluto? El error absoluto es igual a x menos el promedio. Es decir, el valor de x menos el promedio. A eso se refiere el error absoluto. El error absoluto. Ahora, ¿cómo se calcula? Además del error absoluto existen otros errores, pero vámonos de una vez al error absoluto. ¿A qué se refiere el error absoluto? Este se refiere, por ejemplo, si yo tengo varias medidas, vamos a suponerla, vamos a buscar la medida que teníamos hace un rato. Yo primero debo buscar la medida promedio. Es decir, ¿qué es el promedio? El promedio, aunque el promedio primero. Nosotros teníamos 60, x1 es igual a 60, x2 es igual a 61 y x3 igual a 63. 62. Yo tengo esa 3. ¿Cuál es el valor promedio de eso? X es igual, promedio es igual a la sumatoria que me daba 61. Hace un rato hicimos eso mismo y nos dio 61 en el ejercicio. Si vuelven atrás pueden ver el ejercicio. ¿Cómo yo busco el valor, el error absoluto de eso? Bueno, fácil. Yo lo que hago es que digo que x1 es el primero que voy a resolver y digo 60 menos el promedio. Recuerden, déjenme plantearlo así como está ahí. Recuerden que el error absoluto es igual a x menos el valor promedio. Entonces, 60, que es x es 60 menos el valor promedio, eso va a ser igual a 1. 60 a 61, yo le quito 60. O 60 me da menos 1, pero es igual, es un valor, es simplemente buscando un número que estamos. Me da 1. Si lo hago con x2, que va a ser x menos x promedio, sería 61 menos 61, ese va a ser igual a 0. Y si busco a x3, ese va a ser igual a x menos x promedio. Entonces sería 62 menos 61 va a ser igual a 2. Es decir, el error absoluto se busca restándole a cada una de las medidas el valor promedio. Así se busca el error absoluto. ¿Cuál sería el error absoluto promedio? Bueno, hay que buscar también el error absoluto promedio. Uno lo que hace es que dice que el error absoluto va a ser igual a 1 más 0 más 2. Eso va a ser igual, lo divido entre 3. Eso va a ser igual a 1 más 0 más 2, eso me da 3. Eso va a ser igual a 1. 3 entre 3 me da 1. Ese va a ser el error absoluto ya promediado, que eso es lo que me da. ¿Dónde es que ustedes seguro se equivocaron? Que ellos lo hicieron directo. Pero recordar que el error absoluto se le resta a cada una de las medidas, se le resta el promedio. El promedio de sumar esos 3 me dio 61. 61 yo se lo voy restando a cada uno y ahí consigo lo que llaman el error absoluto. El error absoluto, después que yo lo voy sacando individual, entonces lo sumo, lo que me den esos errores, que aquí me dio 1, aquí me dio 0 y aquí me dio 2, y esa suma la divido entre 3 y me da el error absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien. Para luego.